Bien, para el modelo de la protección de líneas de transmisión vamos a hacer un sistema que parte en la subestación Cumbre. Hay una línea que vincula Cumbre con Chuspipata. Chuspipata Caranavi es otra línea y Caranavi Guanay sería la tercera línea. Los datos que aquí se muestran están extraídos del documento Excel que les había proporcionado, está cargado en Moodle, perdón, está cargado en Classroom. Y tenemos estas y otras líneas más que componen el sistema, ¿sí? Em, la parte superior son los datos que vamos a utilizar, o mejor dicho, los datos que están en esa base de datos. Y las partes sombreadas son los datos calculados. El Dixieland necesita los parámetros de resistencia y reactancia, los de acá abajo, en ohmios por kilómetro. Y en la base de datos que tenemos están en ohmios absolutos, ¿no? También está las barras que vamos a utilizar. El tipo de barra va a ser PQ. Bueno, sería la fuente conectada a las barras de inicio y final de las líneas. Sí, bueno, y ahí están las potencias activa, máxima, reactiva y las de cortocircuito que vamos a utilizar para hacer este modelo. Entonces, esta planilla va a ser la que nos va a guiar para cargar todos los datos. Entonces, ya yendo al software, les había mencionado que lo primero que tenemos que hacer es insertar las barras. ¿Sí? Esta va a ser la barra Cumbre. Acá vamos a tener la barra Chuspipata. Aquí Caranavi. Y aquí finalmente tenemos a Guanay. Una vez que estas barras están completadas, ya podríamos configurarles algunas cosas. Les había dicho que aquí en esta pestaña izquierda o en ese menú izquierdo es donde se va cargando los datos. Entonces esta primera barra habíamos dicho que va a ser la subestación Cumbre. Todo el sistema va a ser en 115 kb, así que no hay necesidad de hacer algún cambio. ¿Sí? El tipo de barra la vamos a colocar aquí. Una barra genérica vamos a poner de 25 kA de corriente de cortocircuito máxima y una corriente pico de 30 kA. Listo. No necesitamos más datos ahí para el tipo de barra. Necesitamos aquí asignar la tensión nominal. Serían 115 kb y el voltaje 1 por unidad. Aquí no hay más datos que colocar. Listo, entonces aquí ya está con el nombre de barras la subestación Cumbre. Lo mismo, bueno, acá abajo en la página inicial nos faltó poner el voltaje de 115 kb. Listo, el sistema es de corriente alterna, las fases son ABC, la rotación, y se usa como barra directamente. Listo, entonces les había mencionado también que podríamos eliminar, como ya hemos puesto esa barra y va a ser el mismo tipo todas, podríamos eliminar con seleccionando el elemento y darle suprimir, y copiamos esta, presionamos control C, seleccionamos que presionamos control C y vamos pegando. Entonces esta barra tiene todas las propiedades que ya hemos ajustado, ¿sí? Entonces solamente queda cambiarle el nombre haciendo doble clic ahí. Esta ya no sería Cumbre, sería Chuspipata. Sí, y vamos cambiando de nombre a las demás. Esta sería Caranavi. Y esta última sería Guanay. Listo, hasta ahí tenemos las barras formadas, bueno, asignadas. Luego tenemos que poner una red equivalente externa. En la Cumbre tenemos conexión al sistema interconectado. Y lo que me apareció ahí es simplemente una designación de a qué punto se va a conectar. Bueno, es la subestación
esa barra que hemos creado asume que tiene 4 bahías, ¿no? Entonces la estamos conectando a la bahía 1. Listo, una vez que que puse todas las redes equivalentes, presiono Escape, ¿no? Aquí me quedo hacia abajo, toca agarrar el elemento y hacer como un arrastrar, ¿no? Y nos vamos hacia arriba. En este punto vamos a hacer un zoom. Aquí podemos seleccionar 200% de zoom y nos vamos acomodando en la red. Sí, entonces para esta primera red tenemos datos. Aquí podríamos poner sin 1 y vamos seleccionando el tipo de barra, ¿no? Aquí en el documento, en el PDF, estábamos poniendo que en cumbre va a ser una barra PQ. Solo podríamos poner pequeño, me parece, para poder mirarlo mientras cargamos datos. Aquí tenemos PQ 250 megawatts de potencia, es lo primero que vamos a hacer. PQ 250 megas de activa y de reactiva tenemos 100. Listo, la variación de la frecuencia con el voltaje lo dejamos en 0, no hay problema. Y la curva de capabilidad la dejamos así nomás también, no hay problema. Después tenemos los valores para cortocircuito. Ahí nos habíamos dado como datos 300 y 180 megas de potencia máxima respectivamente. Entonces son 300 acá, la corriente la calcula sola el software. 180 megas para el valor mínimo. Listo. Estos otros valores no los vamos a cambiar, son los valores para el cortocircuito. Listo. Ahora tenemos acá la otra red equivalente. Si se dan cuenta, queda en el último menú que hayamos usado de un elemento similar. Entonces vamos al primero, que son los datos básicos, y ahí ponemos sin 2. ¿Sí? El tipo de carga es PQ. No recuerdo cuánto era la potencia. Mira, aquí señalamos el punto de conexión. Ahorita para nosotros sin 2 está conectado en OneEye, entonces tenemos que tomar estos datos. 250 megas de potencia activa y 100 de reactiva. 100. Listo, los valores de variación de potencia, de frecuencia con potencial no los cambiamos. Los valores de cortocircuito son 200 y 160. 200 MVA máximo, 160 mínimo. Sí, le di enter, pues que se cerró el menú, que quedó con el valor, ¿no? 160. Listo, y no cambiamos nada más. Ahora nos toca hacer las líneas. Las líneas de transmisión son estas. Entonces seleccionamos la opción y pegamos la barra de origen, que va a estar en la bahía 2, a la barra de destino, que llega a la bahía 1. Puedo ponerle a cualquier bahía, no hay problema. Y toca ahora cargar los valores de la línea. ¿Sí? Entonces hacemos doble clic, nos vamos a datos básicos y aquí le ponemos el nombre. Esta es Cumbre Chuspipata. Entonces vamos a poner así un código similar al que usa Ende para sus líneas. ¿Sí? Aquí vamos a seleccionar un nuevo tipo de línea. ¿Sí? Vamos a seleccionar el tipo line o línea. Si seleccionamos tipo torre, vamos a necesitar la geometría de las torres, ¿no? En una próxima clase vamos a jugarnos un poco. Listo, entonces en este submenú, es un segundo menú, lo que hacemos es seleccionar el tipo del componente, ¿no? Luego en el otro menú es ya los datos generales que tenemos para esta línea en particular. Entonces esta línea es como añadimos una biblioteca, una línea, un prototipo de línea que podríamos usar después en otras partes del proyecto, ¿sí? Entonces le vamos a llamar línea 1 para no tener problemas. El siguiente va a ser línea 2 y así sucesivamente, ¿no?
Listo, el voltaje nominal es 115 kV y aquí ya tenemos que ir cargando los datos que tenemos para eso. Estamos hablando de la línea Cumbre Chuspipata. ¿Sí? Aquí necesitamos su corriente nominal en kiloamperes y ese valor está acá, ¿no? Es 477 amperios. En kiloamperes es 0.477. Frecuencia nominal 50 Hz. El tipo de cable es overhead o línea aérea. Corriente alterna, 3 fases, sin neutros. Listo, ¿qué más ponemos aquí? Los parámetros por longitud, que les dije que los calculamos abajito de la línea, estas. Aquí necesitamos la resistencia y es este valor en ohmios por kilómetro, 0,143567. Listo. La reactancia, ¿cuánto es? Es 0,424283. La resistencia, pero de secuencia 0, es esta. 0,445147. Y la reactancia de secuencia 0 es 1,397183. 1,793183. Si la memoria no falla, veamos. No, es 1,397183. 1,397183. Listo. Son los datos básicos de la línea. Vamos a los datos del flujo de carga. La mayoría de las líneas está calculada a 80 grados centígrados. Está bien. Tenemos luego el material, es de aluminio. ¿Sí? Y lo último es los valores de susceptancia, de secuencia directa y secuencia cero. Entonces esos también no salen directamente en este listado. Entonces para el modelo vamos a hacer el cambio haciendo clic aquí. Entonces vamos a cambiar para este valor de susceptancia, lo vamos a declarar como capacitancia por unidad de longitud, que sí tenemos ahora sí, ¿no? Capacitancia por unidad de longitud, aquí está, es 8.542 por 10 a la menos 9, pero en microfaradios, porque esto está en faradios, estaríamos hablando de 0.00, vamos acá, 8542. 8542. Vamos a revisar. Sí, esa sería. Acá está el valor en faradios y en microfaradios por kilómetro sería a la menos 3 este valor. Es por eso que estoy recorriendo este punto que estaba acá hacia adelante. Listo. Para el valor de secuencia 0 lo mismo, lo vamos a declarar como capacitancia por unidad de longitud. Y eso tenemos aquí. Entonces sería otra vez 0.005721. 0.005721 microfarads por kilómetro. Este valor del factor de aislación se refiere a qué tan buenos los aisladores son. En líneas de transmisión con las cadenas bien limpias, este valor es despreciable y de hecho en los modelos lo podemos utilizar así. ¿Qué más tenemos? La temperatura, seguimos manteniendo 80 grados centígrados. Para el cortocircuito necesitamos su valor de cortocircuito, ¿no? ¿Cuánto cortocircuito puede soportar? Vamos a ver. Bueno, para el valor de cortocircuito necesitamos las características del cable. Esta línea está hecha con conductor IBIS, así que de esta tabla podemos obtener que un conductor IBIS en ACSR, que es el que usamos, soporta 34.3 kiloamperes, es por un tiempo de un segundo, ¿no? Entonces ese valor vamos a colocar acá, 34.3 kiloamperes. ¿Sí? Listo, no necesitamos más datos para hacer los cálculos, así que cerramos. Entonces hemos declarado un tipo de conductor en la librería. Ahora tenemos que revisar que todo esté correcto acá.
Número de líneas paralelas, una. Es cuando se usan dos conductores por fase, o mejor dicho, una línea con dos ternas por torre, entonces aquí tendríamos dos líneas paralelas. La longitud de la línea es importante, ese valor sí está acá. Son 45.03 kilómetros. Sí, no hay un factor de rate, algunas veces se utiliza un factor de terrateo, pero en este caso no. Esta distancia es completa. Cuando tenemos vanos muy largos y el conductor tiene flechas demasiado grandes, es que ya hay que aplicar este valor, ¿no? Listo. Acá en los valores resultantes podemos ver ya cuánto los parámetros que calculó el Dixieland, que es básicamente multiplicar los valores por unidad o por kilómetro con los valores que nosotros pusimos por la longitud. Entonces los valores resultantes son estos. ¿Sí? Si no tenemos nada más, bueno, no tenemos que hacer ninguna declaración más y ahí termina, ¿no? Ya está declarada esta línea. Ahora, de la misma forma, vamos a proceder a hacer cargar los otros datos. Voy a hacer una pausa en el video y cuando retornemos ya van a estar estas líneas, ¿sí? Para que no tome demasiado tiempo la grabación. Listo, ya tenemos las líneas faltantes entre Chuspipata Caranavi y entre Caranavi y Gonay. Se puede revisar los valores introducidos haciendo doble clic en la línea y básicamente revisando esta planilla, ¿no? Que debería coincidir con los valores que están declarados acá. Finalmente, el sistema ya así armado estaría con sus fuentes equivalentes y sus líneas de transmisión. Lo que falta y no está detallado en el resumen de características de elementos son las cargas, ¿no? Entonces vamos a proceder a colocar unas cargas genéricas. ¿Sí? Vamos a colocar esa primera carga en el extremo Gonay. Ahí hay un transformador de 5 MVA y más o menos esa es la demanda, ¿no? Entonces en los datos básicos sería carga, le vamos a poner las iniciales con A. El tipo, en este caso vamos a utilizar un tipo de carga global, un loads one, no hay mucho problema. Y en el flujo de carga vamos a poner una carga de potencia con un factor de potencia objetivo controlado. Ponemos 5 megas y un factor de 0.9 inductivo. Son datos más o menos ideales, pero para el ejemplo nos sirve, ¿no? Y esta misma carga la podemos hacer copiar y la vamos introduciendo en las otras líneas, en las otras barras. ¿Sí? Tenemos lo mismo, la misma carga aquí, la vamos a pegar en cada una de las barras. ¿Para qué le ponemos cargas? Porque el sistema sin cargas no tiene razón de ser, no tiene que tener cargas en cada elemento, que de hecho las tiene. Listo, ya tenemos un sistema, unas líneas de transmisión así subsecuentes con cargas en las barras, ¿no? Pues si quieren uniformizar pueden seleccionar el elemento y lo vamos poniendo un poco más alejadito y listo. Entonces la primera prueba para ver si nuestro modelo está bueno es coser unos flujos de potencia. Entonces le damos clic a este icono y le damos a ejecutar. Listo, entonces corrió el flujo de potencia. Los colores significan niveles de voltaje. ¿Sí? Acá tenemos un flujo de carga que está dado por la red. Aquí estaríamos consumiendo 1 mega apenas. ¿Sí? ¿Qué más tendríamos?
Aquí está. Están consumiendo los 5 megas con 2.4 megavolts ampere reactivos y una corriente de 22 amperios apenas, ¿no? Acá tenemos unas corrientes entre sistemas, unas corrientes que sorprenden, ¿no? Tenemos 219 megas que estarían circulando. El valor negativo nos hace entender que estamos yendo en la dirección Guanay-Caranavi, ¿no? Y aquí tendríamos unas potencias diferentes. Tenemos una 160 megas que estaríamos retirando de la red equivalente 2, ¿no? Son circunstancias que se han dado así porque hemos colocado dos equivalentes simultáneos. Listo, lo que nos interesa verificar en este momento es qué pasa cuando hay un cortocircuito, ¿no? De dónde vienen los aportes. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a simular, para simular un cortocircuito, por ejemplo, al centro de esta línea, seleccionamos el elemento, le damos clic derecho y buscamos la opción calcular, ¿sí? Calcular un cortocircuito. Y dentro de todos los parámetros, el tipo de cortocircuito que vamos a calcular viene por defecto en BDE. Hay muchos otros estándares. Y lo que tenemos que encontrar es en qué posición de la línea vamos a hacer el cortocircuito, ¿sí? Entonces, acá estamos declarando que el cortocircuito lo damos al centro exactamente de la línea, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos hacer y le damos a ejecutar. Entonces, estamos simulando una falla en el medio de la línea Cumbre-Chuspipata, ¿sí? Y tenemos estos valores de cortocircuito y estos aportes de falla. Cuando nos detenemos sobre un recuadro, aparece esa explicación y es la potencia de cortocircuito, la corriente y el IP, que es el factor de desbalance que tiene la corriente. Como nuestro sistema es ideal, está equilibrado, entonces no hay esa corriente, una corriente desbalanceada, de falla. ¿Sí? Entonces, lo que nos interesa para las protecciones es el valor de la corriente, es ese IKSS, son 1252 amperios, que estaría circulando entre Cumbre y Chuspipata, y por este lado tenemos 545 amperios, ¿no? Ambos extremos dan su aporte a la falla, ¿sí? Las cargas que hemos modelado no aportan ninguna corriente a la falla. Si fueran motores sí tendríamos otro escenario, ¿no? Habría un pequeño aporte de su parte dependiendo del tipo de motor. Hacemos el mismo ejercicio aquí. Vamos a calcular un cortocircuito al 50% de esa línea, trifásico. Y tenemos estos otros valores, ¿no? Miren, aquí ya la corriente de cortocircuito es 887 kiloamperes, en razón de que ya estamos alejados de la fuente o de la red fuerte, digamos, por así decirlo, ¿no? Y el aporte de esta barra del lado Caranavi es 664 amperios. Veamos qué pasa con con esa otra línea. Vamos a calcular el cortocircuito al 50% y tenemos que del lado Caranavi tenemos 675 amperios de aporte de corriente y del lado Guanay 867, ¿sí? Hasta aquí yo creo que es suficiente material para en una próxima sesión cargar los valores, los CTs, PTs en cada interruptor. Estos de cuadros simbolizan el interruptor, y cargar ajustes de protección de distancia, ¿no? Y ver su actuación, etc. Practiquen esto, pueden replicar este mismo sistema
De todos modos, les voy a cargar el modelo este que hemos desarrollado como ejemplo para que puedan comparar su comportamiento, ¿no? Eso sería todo por hoy, compañeros. Cualquier observación o duda pueden escribir o comentar. Yo voy a estar pendiente. ¿Listo? Muchas gracias.